Bien, mis estimados estudiantes, estamos en el tema 3, organización de datos y distribución de frecuencias. Ya habíamos visto en el tema 2 los tipos de variables cualitativa y cuantitativa que podemos obtener de alguna población o muestra estadística. Vamos a ver ahora cómo organizar los datos en una tabla de frecuencias. La organización de los datos, por lo general, se realiza mediante una tabulación, lo cual nos conduce a la formación de cuadros o tablas conocidas como tablas de frecuencias, como las que se muestra en este caso. Entonces, cuando hay muchos datos, es necesario agruparlos para poder representarlos de una mejor manera. Aquí, por ejemplo, en esta tabla se muestra un sondeo en la clase de estadística sobre el mes que cumplía año cada alumno y se anotaron en la siguiente tabla. Aquí, en la primera columna de esta tabla, se ha indicado los meses del año. Como ustedes pueden observar, tenemos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Seguro que ya acabas de identificar qué tipo de variable corresponde a los meses del año. Muy bien, se trata de la variable cualitativa mes del año. En este caso, específicamente, es el mes en el cual los estudiantes de la clase de estadística cumplen años. Entonces se hizo una pregunta a cada uno de los estudiantes indicando cuándo era el mes en que cumplía años. Así se observó y se anotó aquí en la segunda columna, que es la columna de frecuencia, el número de alumnos que cumplían años en el mes de enero. El resultado fue 2 alumnos. El número de alumnos que cumplía años en el mes de febrero, 2 alumnos. En el mes de marzo, 5 alumnos. En el mes de abril, 3 alumnos. En el mes de mayo, también 3 alumnos. En el mes de junio, 2 alumnos. En el mes de julio, 3 alumnos. En el mes de agosto, 3 alumnos. En el mes de septiembre, 2. En el mes de octubre, 2. En noviembre, 0 alumnos. Y en diciembre, 1 alumno. Podemos entonces observar en la tabla de frecuencia cuántas veces, en este caso, cuántos alumnos cumplen años en un determinado mes. Entonces, se puede concluir que el mes de mayor frecuencia, es decir, en donde la mayoría, en todo caso, en donde hay más alumnos que cumplen años, es en el mes de marzo, que corresponde a 5 alumnos. Y el mes de menor frecuencia es el mes de noviembre, donde no hay ningún alumno que cumple años. Una forma de poder interpretar mejor la información es a través de la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa hacemos una división entre la frecuencia simple, que es esta, que está aquí en la segunda columna, y el número total de datos registrados. Si sumamos aquí la cantidad de datos, vamos a obtener que es 28. Entonces aquí la frecuencia relativa es 2 alumnos de en total 28. 2 entre 28 resulta 0,071.
Si multiplicamos por el 100%, esto da 7,1%. Entonces podemos nosotros interpretar que el 7,1% de toda la muestra cumple años en el mes de enero. En el mes de febrero también 2 de 28, que representa el 7,1%. En el mes de marzo 5 de 28, que representa el 17,9%, que es el máximo porcentaje. Y luego así sucesivamente. Esta es una tabla simple conocida como tabla de frecuencia. Y es así como por lo general representamos nuestros datos en forma organizada. Las frecuencias relativas, que es la que nosotros hemos visto hace un momento, como puedes ya haber deducido, es la división de cada frecuencia absoluta o simple por el número total de observaciones. En nuestro caso, el número total de observaciones o datos medidos son 28. Y entonces la frecuencia relativa, que lo vamos a denotar con F sub i, es igual al número de datos en un mes dado, en este caso, o a la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Esta es entonces la expresión matemática que nos permite calcular frecuencia, una simple división. Número de frecuencia entre el número total de datos. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo para ir observando los datos en tablas de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta simple, luego tenemos la frecuencia relativa simple, y también muchas veces es importante conocer la frecuencia acumulada, y entonces tenemos la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa. Vamos a ver cómo interpretamos la información que se proporciona en esta tabla. Como puedes notar, se ha registrado los datos de frecuencia del grupo sanguíneo al cual pertenece un total de 50 personas. Entonces se ha hecho un estudio sobre el grupo sanguíneo al cual pertenecen 50 personas. Así se ha observado que 30 personas tienen un grupo sanguíneo que corresponde al grupo A. 10 personas le corresponde al grupo B. 8 personas al grupo AB y 2 personas al grupo O. En total, si sumamos la frecuencia absoluta para cada grupo sanguíneo, vamos a obtener el número total de datos registrados. 30 más 20 es 40, más 8, 48, más 2, 50, que es lo que puedes observar acá. La frecuencia relativa, recuerda que se obtiene de la división de la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces aquí dividimos 30 entre 50 multiplicado por el 100%, y entonces acá nos da en porcentaje 60%. 10 entre 50, un quinto, o sea 0,2 por el 100%, 20%. En la siguiente, 8 entre 50
es el 16%. 2 entre 50, el 4%. Si sumamos la frecuencia relativa, nos debe dar el 100%. También podemos obtener las frecuencias absolutas acumuladas, que viene a ser la suma de la frecuencia simple. Por ejemplo, aquí tenemos 30 en frecuencia simple, 30 personas que pertenecen al grupo A y 10 personas que pertenecen al grupo B. Si quisiéramos saber cuántas personas pertenecen al grupo A o al grupo B, diríamos 40, ¿verdad? Que es la suma de 30 más 10. Esto representa la frecuencia acumulada. En esta columna, la frecuencia acumulada está expresada. 30 pertenecen al grupo A. 40, que es la suma de 30 más 10, pertenecen al grupo A o B. Luego, si seguimos sumando, 30 más 10 más 8 nos da 48. 30 más 10 más 8, 48. Lo que significa que 48 personas pertenecen al grupo A, B o AB. Si seguimos sumando, vamos a llegar a 50. La última fila en la frecuencia absoluta acumulada nos da la cantidad de datos que hemos registrado. La frecuencia relativa acumulada, recuerda que es la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, multiplicado por el 100%. En este caso, para la primera fila, el 60% pertenece al grupo sanguíneo A. Si sumas en la frecuencia relativa, 60 más 20, 80. Luego, si sumas 60 más 20 más 10, tendrías 96. Entonces la frecuencia relativa acumulada viene a ser la suma de la frecuencia relativa simple de cada grupo sanguíneo. Aquí hay otro ejemplo de cómo podemos organizar los datos. Tenemos aquí la variable, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Podemos ver aquí la frecuencia simple, es el número de veces en las cuales se mide esta variable. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia simple. En la primera fila coincide 1, 1. Mira aquí para la segunda, 1 más 4, 5, ¿cierto? Y si sigue sumando, 1 más 4 más 4, 9. Y así podemos ir acumulando la frecuencia simple en esta columna. Luego las frecuencias relativas viene a ser la división, en el caso de la frecuencia relativa simple, la frecuencia absoluta simple entre el total. Multiplicado por el 100% podemos obtener la frecuencia relativa expresada en porcentaje. La frecuencia relativa acumulada se puede obtener sumando la frecuencia relativa simple. Así, por ejemplo, aquí 3,3% más 13,3% nos da 16,6%. Luego, si acumulamos aquí 16,6 más 13,3%, nos va a dar aproximadamente 29,9%, que representa, estimando, en 30%. Entonces la frecuencia relativa acumulada es la que se va acumulando de la simple. Muy bien, acá tenemos un ejercicio en el cual vamos a practicar cómo completar las tablas de frecuencia de un estudio estadístico. Tenemos aquí los datos
de una población de personas comprendidas entre 15 y 26 años. Y estas son las tablas de frecuencia absoluta y relativa que vamos a completar. Aquí ya se proporciona la columna de la tabla de frecuencias absolutas simple, el cual nos menciona el número de veces en el cual se ha realizado una medición con respecto a la edad, ¿no? 2, 1, 4, 8, 6, 5, 3, etc. Vamos a completar la tabla acumulada, entonces aquí registramos el número 2. Luego vamos a obtener la siguiente celda. Recuerda que en la siguiente celda vamos a obtener sumando estos dos datos. 2 más 1, 3. ¿Verdad? Pues acá tenemos 3. Del mismo modo, para la siguiente celda vamos a sumar 2, 1 y 4. Sumamos para completar la columna de la frecuencia absoluta acumulada 7. Muy bien. También podríamos obtener, si sumamos aquí esta frecuencia simple con el dato de la frecuencia acumulada anterior. Por ejemplo, si quiero completar esta celda, puedo sumar 8 más 7. El resultado es 15. O, del mismo modo, podríamos sumar estos valores. A ver, 2 más 1, 3, más 4, 7, más 8, 15. Aquí ya tenemos completa la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Como puedes notar, el resultado final nos da el número de personas que han sido estudiadas. Debe coincidir aquí, si sumamos la tabla de frecuencias absoluta simple, ¿no? La columna de frecuencia simple nos da 40 y debe coincidir con la última celda de la frecuencia acumulada. Vamos ahora a completar las frecuencias relativas. Recuerda que la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Vamos a empezar por la frecuencia relativa simple. Entonces aquí tenemos en la primera celda la división 2 entre 40. 2 entre 40 es 0.05. En porcentaje, multiplicamos por el 100% y este debería ser 5%, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo por el momento en sus valores decimales. La siguiente celda dentro de la frecuencia relativa simple sería 1 entre 40, ¿cierto? 1 entre 40 es 0.025. Luego será 4 entre 40. 4 entre 40 nos dará 0.100. Así podemos ir completando la tabla de frecuencias relativas simple. Acá tenemos ya el resultado completo. Nota que si sumamos las frecuencias relativas simples, el resultado final debe ser 1, siempre. Luego vamos a completar la columna de frecuencia relativa acumulada. En la columna de frecuencia relativa acumulada vamos a dividir la frecuencia acumulada entre el número total de datos, que viene a ser 40. Entonces aquí será 2 entre 40, 0.05. 3 entre 40, que esperamos obtener, 0.075. 7 entre 40, 0.175. También podemos obtener la frecuencia relativa acumulada sumando la frecuencia relativa
simple. Por ejemplo, para obtener 0.075 puedo haber sumado estos dos valores de la frecuencia relativa simple. 0.050 más 0.025, 0.075. Si sumo estos tres, me va a dar 0.175. Así podemos ir completando para el resto de la tabla. Así podemos ir completando para el resto de la tabla. Estos valores de las frecuencias relativas simple y acumulada se pueden expresar en porcentaje, como aquí se indica, multiplicando los valores decimales por el 100%. Al final, en las frecuencias relativas simple y acumulada, siempre debemos obtener el 100%. Y en las frecuencias absolutas, el número total de datos registrados. Aquí tenemos otra tabla de datos y tenemos esta vez unos datos que se han establecido por clases. Hace un momento habíamos registrado la edad, por ejemplo, de los estudiantes entre 15 y 26 años y habíamos hecho nuestra columna, para que ustedes recuerden, 15, 16, 17, 18, 19, 20, así en forma consecutiva. Pero es posible analizar un grupo de los datos y entonces podemos agrupar de 15 a 17, luego de 18 a 20, luego de 21 a 23 y de 24 a 26. Entonces, cuando los datos son agrupados en intervalos, los conocemos como clase. Entonces, aquí tenemos clases de 15 a 17, de 18 a 20, de 21 a 23 y de 24 a 26. Cuando se representan los datos mediante una clase, es decir, mediante un intervalo, es importante registrar la marca de clase, que es el promedio de los dos extremos. En este caso, por ejemplo, 15 más 17 es 32. 32 entre 2 es 16. Aquí abajo podemos indicar entonces la marca de clase como el promedio. 18 más 20, 38. Y acá registramos 38 entre 2, 19. Aquí sería 44 entre 2, 22. La marca de clase es 22. Y aquí 25. Entonces la marca de clase es el promedio de los valores extremos de la clase edad. Luego se puede completar las frecuencias absolutas y relativas. Simple, las acumuladas, vamos a ir acumulando la simple. Acá sería 2, ¿verdad? Luego acá sería 3, 7 y 15. La simple es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Acá tenemos otra tablita en el cual ya se está precisando en el encabezado la altura de 100 estudiantes en la universidad X. La altura se da en pulgadas y, como ustedes pueden notar, se da en un rango conocido como clase. Entonces esta es la clase altura. Esta clase ha sido, digamos, organizada entre 60 y 62, entre 63 y 65, 66 y 68, 69 y 71, 72 y 74 pulgadas. Y aquí se muestra el número de estudiantes cuya altura está comprendida en esta clase. Hay 8 estudiantes cuya altura está comprendida entre 60 y 62 pulgadas.
15 estudiantes entre 63 y 65 pulgadas. Podemos observar que la mayoría de los estudiantes, 36 de ellos, está comprendido entre 66 y 68 pulgadas. El total de estudiantes encuestados o analizados, 100 estudiantes. Entonces aquí tenemos una tablita de frecuencias y aquí los datos han sido organizados en clases. Muy bien, con esto hemos terminado cómo organizar los datos en una tabla de frecuencia. Nos vemos en el tema 4.